Tarot, el sendero de la alquimia. Hemos visto a lo largo de los siglos todos los usos que se le han dado al tarot. Entre ellos también se encuentra Gustav Carl Jung, que trabajó los arquetipos universales a través de este maravilloso libro de la Torá, o lo conocemos como el tarot. En el antiguo Egipto se conocía como el libro del saber, y según Drúmbaro Melquisede, a través del mismo se llegó a compilar toda la información que se tenía hasta ese momento de la civilización atlante, para preservar estos preceptos y que llegaran hasta nuestra época. El tarot ha recibido diferentes influencias, pero también persecuciones, y prácticamente se extinguió. Y si no fuera por este ser llamado Gustav Carl Jung, que lo volvió a traer al inconsciente colectivo, tal vez habría desaparecido para siempre, o por lo menos para el común de la gente. Hubiese permanecido como en la antigüedad, únicamente al servicio de los grandes iniciados. Pues bien, en esta ocasión lo que vamos a observar es cómo el tarot se ha utilizado para llegar a encubrir, o más bien preservar, los misterios de la alquimia o el proceso alquímico que nosotros debemos hacer. Siguiendo el recorrido del loco, pues el loco viene a representar precisamente aquel que se sale de la sociedad y que empieza su camino de regreso ante la fuente divina. Para eso necesita todo un proceso de autotransformación y es el que vamos a ver a continuación. Lo vamos a observar a través de tres tarots. El primero de ellos es el tarot egipcio. Lo podemos ver acá. Y este pues representa al loco, aunque aquí recibe el nombre de el regreso. Y está aquí controlando precisamente, o empieza a controlar, o tiene la finalidad de controlar su propio ego a través de la espiritualidad. Y lo que él persigue es la unificación de su ser, de hecho, con la fuente. Y aquí aparece un eclipse que representaría la unión del ser con la conciencia. El segundo tarot es el que vemos aquí, que aparece con el nombre de loco, y es el de Rider. Este salió de la aurora dorada a través de Arthur White y su esposa, muy conocido en la actualidad, y sobre todo que sus cartas o arcanos son muy dicientes o representan fácilmente el significado, por lo menos a nivel de consulta. Y el otro que está aquí a la derecha, el último, pues es el tarot de Marsella, el cual se afirma se le reveló como misión a el propio Alejandro Jodorowsky para que pudiese conservarse este legado del tarot de Marsella. Este arcano representa al ser que en este instante, que en este momento, precisamente abandona el mundo como se le conoce. Él quiere regresar a la conciencia y por eso ante el mundo de los demás pues es un loco que se metió quién sabe en qué cosas y que realmente no está haciendo lo que hacía antes. Lleva una maletica que representa la experiencia, el conocimiento que ha tenido y todo el bagaje de su recorrido. Empieza de esta manera a abandonar el mundo, que sería el segundo paso. Y ese abandono del mundo es el que vemos acá. El arcano número 21 es el mundo. En el tarot egipcio recibe el nombre de la transmutación, porque es cuando él empieza a alquimizar los elementos representados acá. Y esos elementos que están con cara de águila, lo observamos en cualquiera de los tarots, con cara de hombre, con cara de león, nos cuenta, y con cara de toro. Entonces, nos representa los cuatro elementos y la activación del chakra Muladhara para hacer la sublimación de la energía. Hay un factor bien interesante que podemos estudiar a profundidad y son las letras hebreas que acompañan el tarot egipcio con su correspondencia astrológica y el planeta regente. Pero no es el tema del día de hoy. Lo que vamos a ver es que aquí empieza el proceso de oscurecimiento, en el cual, por medio de la sabiduría, se busca transmutar o liberar aquellas cosas que no le permiten avanzar o tener conciencia de su mundo espiritual. En el tarot de Rider, como en el marsellés, vemos una corona de laurel que representa el triunfo y la realización, pero también es la representación del nacimiento a ese mundo espiritual. Si te das cuenta, es una representación
de una vulva para que el ser nazca con el perfecto equilibrio de sus dos polos, masculino y femenino, en el caso del marsellés. Aquí la persona entonces empieza a plantearse un nuevo nivel de conciencia. Una vez logrado esto, empieza su proceso de resurrección. Y lo vemos en el arcano número 20. Así recibe el nombre en el tarot egipcio, la resurrección. Y aquí nos damos cuenta del juicio, haciendo alusión al juicio final. Este juicio final, pues, es al que se enfrenta todo ser, supuestamente, en el momento de la muerte. Pero aquí no estamos hablando de una muerte física, sino de una muerte mística. Y hay que recordar lo que dijo Jesucristo cuando una persona lo quiso seguir. Y esta persona le dijo, maestro, ¿puedo seguirte? Y él le dijo, claro que sí, puedes hacerlo. Entonces él le dice, permíteme enterrar a mi hermano. Y Jesucristo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque nosotros, antes de despertar conciencia, estamos muertos ante el mundo espiritual. Y eso fue representado en la película Matrix magistralmente, cuando Morfeo le habla a Neo del sistema y de que todos allí pues ya básicamente están muertos. Esto mismo lo dijo Krishna en el Bhagavad Gita, cuando le dice a Arjuna que todos los que están frente a él ya están muertos porque no han despertado o no han nacido al mundo espiritual. Vemos el aspecto masculino, el aspecto femenino, y en perfecto equilibrio nace la conciencia del Cristo. El color azul en el tarot marsellés representa el despertar espiritual o la conciencia espiritual que como un recién nacido, decía Jesús, o como un niño, debe buscar el reino de los cielos, siguiendo el llamado que hace el ángel. Este ángel, cuando se medita en él, tiene la capacidad de resolver problemas o sacarnos del problema que nosotros nos encontremos. Y aquí vemos precisamente el perfecto equilibrio o la unión entre el plano espiritual y el plano físico a través de esta cruz. Bueno, solo son algunos aspectos que se explican porque en realidad esto es muy, muy profundo de llegar a entender y nos llevaría mucho más tiempo. Por ahora debemos comprender que en el tarot egipcio el neófito o el que ya había pasado todas las pruebas era colocado en un sarcófago, el sarcófago de la iniciación. Allí vivía una muerte mística donde permanecía sepultado 3 días y 3 noches. Y luego, gracias a la influencia del hierofante, por medio de un símbolo sagrado, pues hacía que su alma saliera del cuerpo. Algo así como el viaje astral. El alma se elevaba por encima de la condición mortal o material y escudriñaba en los planos espirituales donde recibía el conocimiento, y él cuando volvía ya era otro ser. Aquí empieza el proceso de la resurrección o del despertar de conciencia en el arcano número 20. Aquí va a encontrarse entonces con el proceso de iluminación, donde encuentra su propio sol interior. En el Apocalipsis, a ese proceso lo llaman las bodas del Cordero y ha sido representado aquí, en este arcano, donde nos damos cuenta que aparece el alma humana tomando la conciencia maestra, o en la tradición católica sería las bodas del Cordero con su novia, la Iglesia. Cuando eso sucede, la divinidad desciende en forma de luz o el sol para iluminarlo y ayudarlo a elevarse a un nuevo nivel. Aquí ya vemos que la luna se encuentra en su fase llena, recibiendo toda la luz y la plenitud del astro rey. Y por eso este arcano en el egipcio se llama la inspiración. Hermoso nombre. Ahora, aquí vemos, tanto en el de Rider como en el marsellés, un muro que ha sido flanqueado o que ha sido superado. Y ese muro superado significa que ya trascendió una barrera de su propio límite y ha encontrado la luz de su ser interno. Para ello tiene que dejar su naturaleza animalesca o inferior, que en el tarot de Marsella está representado por esta pequeña cola. Este apéndice que sale como una cola, representando la naturaleza inferior o de involución que abandona o que deja atrás, gracias a recibir la luz del sol y llegar al perfeccionamiento que habla el propio Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo capítulo 5, versículo 48, donde nos da el mandato divino. ¿Y cuál es ese mandato?
Sed perfectos igual que vuestro Padre que está en el cielo lo es. Una vez que sucede ese encuentro, debemos enfrentar aquellos guardados en nuestra mente subconsciente, aquello que no ha salido a la superficie, aquello que está guardando en la oscuridad de nuestro subconsciente, representado por este escorpión o alacrán en el egipcio, donde precisamente hay dos lobos aullándole a la luna. Y es que la luna representa algo que no tiene luz propia, porque la luna recibe la luz del sol. Pues bien, pero allí está la pirámide del conocimiento para llegar a liberarlo. Si se acuerda de la luz del sol y lo trabaja, podrá superar esta etapa y dejar que no sea eclipsado, es decir, que el sol no sea tapado por la luna y poder volver a encontrar la luz. Sin embargo, este proceso todos nosotros tenemos que vivirlo y, por ejemplo, en la tradición católica es cuando se dice que Jesús descendió al infierno, que significa el inframundo o el mundo subconsciente. En el de Rider y en el tarot Marsellés vemos un crustáceo emergiendo de las aguas profundas del subconsciente y que saldrá a atacar o a bendecir, trayendo, por ejemplo, joyas a las personas que sepan manejar el tesoro que está allí. Y aquí es donde entra el concepto de la alquimia. Por ejemplo, en el egipcio aparece el signo de Escorpio que representa una muerte mística. Pero para los alquimistas, ellos no luchan contra la oscuridad, la transmutan, la saben utilizar, toman sus defectos y los convierten en luz. De hecho, hay una cita bíblica en la segunda carta de Corintios donde el propio San Pablo le dice al Cristo, le dice a la conciencia crística, tres veces le he pedido a mi Señor que me arranque esta espina de mi costado. Y tres veces el Señor me ha respondido que no, porque mi amor es todo lo que necesitas, ya que mi fortaleza se manifiesta mejor en los débiles. Y esta cita bíblica representa el proceso alquímico revelado por San Pablo en la Biblia, donde él precisamente está explicando que no se lucha contra las debilidades, o por lo menos en la forma en que nosotros lo hacemos, sino que estos deben ser transmutados y utilizados a nuestro favor. Eso está en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 12, versículo 7. Segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Es una cita de gran profundidad y de gran conocimiento, que solo se entiende a la luz de la alquimia. Segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 10. Lo voy a leer como dice literalmente. A causa de las revelaciones tan extraordinarias, precisamente para que no se me suban los humos a la cabeza, tengo una espina clavada en mi carne. Se trata de un agente de Satanás que me da de bofetadas para que no me ensoberbezca. Bueno, no me llene de orgullo. Tres veces he pedido al Señor que me libre de esto y otras tantas me ha dicho, te basta mi gracia porque mi fuerza se realiza plenamente en lo débil. Mi gracia se realiza plenamente en lo débil. Con gusto, pues, presumiré de mis flaquezas para sentir dentro de mí la fuerza de Cristo. Por eso me satisface soportar por Cristo flaquezas, ultrajes, dificultades, persecuciones y angustias, ya que cuando más me siento débil es cuando más fuerte soy. Bien, esto lo vamos a estar viendo mañana domingo a las 9 de la mañana, mañana 4 de febrero del 2024 en el Gran Seminario de Alquimia, la ciencia de la autotransformación. Si estás interesado, comunícate con nosotros a través de el WhatsApp o de Telegram 310-5755-446. Participarás de este seminario y también de la grabación que se enviará a tu correo electrónico. Bien, vamos a pasar al otro. Y aquí nos encontramos precisamente con la estrella, que es la primera luz verdadera en la noche. Aquí el alquimista aprende a soltarse, a desocuparse. La desnudez en el tarot representa sinceridad y mostrarse tal como es.
Los dos aspectos, pensamiento y sentimiento, que están representados en las dos ánforas, son desocupadas y se produce algo así llamado vaciamiento. Para la cábala antigua recibía el nombre de kenosis, la capacidad de desocuparse o de empezar a soltar el ego. En el caso del egipcio se ve que su pie está a punto de hundirse y su mundo se encuentra de cabeza. Pero en ese momento pide la voluntad de Dios que se haga en su vida y se desocupa. Esto es justo antes del amanecer. Hay una estrella que lo guía, así como la estrella de Belén, una estrella que también fue vaticinada en el libro de Números y que ya hemos hablado de eso en otros videos. Y sabemos que es justo antes del amanecer porque tanto en el de Raider como en el Marsellés vemos un ave que representa el canto o el despertar de conciencia. Acuérdate de lo que le dijeron a Pedro: antes de que cante el gallo 3 veces, tú me habrás negado. Y ese es el aspecto de que eso sucedió antes de que llegara la luz de la conciencia o del amanecer. Pero ya está a punto de que eso suceda. Una vez que se logra ese aspecto, bueno, pasamos al derrumbe. En el egipcio recibe el nombre de la fragilidad, y es que la estructura que nosotros creíamos tan verdadera o tan sólida, como sucedió con la Torre de Babel, se derrumba, se viene abajo. Un maestro cae al precipicio y un discípulo hace lo mismo debido a que cree y lo sigue ciegamente. Sin embargo, en la profundidad de su caída encontrará las herramientas para elevarse. Este rayo viene del cielo, que representa la conciencia divina, derrumbando lo que no es cierto, lo que no es verdadero. Esta misma historia se repite en el de Raider y vemos exactamente un rey con su súbdito cayendo. Pero en el caso del Marsellés, hasta el título cambia porque significa la mansión de Dios. Y es una recreación del cuerpo como templo divino, donde vemos los dos ojos del individuo, la puerta como una boca, y aquí vemos esta otra ventana como la del tercer ojo, recibiendo el fuego de la iluminación. Pues bien, los dos conceptos son válidos. Tiene que morir algo en nosotros para renacer algo también. Y es cuando Jesús dice: si el grano de mostaza o de trigo no muere, está condenado a la soledad. Es también cuando San Pablo dice que la semilla muere para dar nacimiento a la planta. Y eso está en la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, versículo 35 al 57. Este proceso es el proceso donde empieza a caerse las estructuras falsas o no correctas o ilusorias del ego. Una vez que sucede eso, pues pasa a la confrontación con su propio ego, que en el tarot se conoce como el diablo. En el egipcio recibe el nombre de la pasión, y lo vemos aquí que es un agente espiritual, pues su cabeza está precisamente en el mundo espiritual, pero resulta que el uso de la sabiduría que él hace, o de los argumentos, generan ataduras a la naturaleza animalesca, y por eso aparece aquí con cola. Eso también es representado aquí, donde vemos a un hombre y una mujer atados precisamente a esa naturaleza inferior o animal. Y lo mismo lo vemos en el Marsellés. Aunque sus manos parecen estar libres, y aquí sí se nota que están realmente libres, y en el momento en que desean podrán liberarse de esa naturaleza o de su propio enemigo, que es su propio ego. Para ese proceso tiene que entrar en contacto con su esencia interna o angelical y empezar a hacer el proceso alquímico. De hecho, aquí en el egipcio recibe el nombre de la temperancia. Vemos cómo hace alquimia, pasando la sustancia divina de un frasco a otro, iluminado por el sol de la conciencia en sus 7 rayos o 7 aspectos. Y así es que se tiene el florecimiento en el mundo material o físico. En el caso del de Raider y en el Marsellés vemos al arcángel Uriel haciendo este proceso. Y sabemos que es el arcángel Uriel porque este es el triángulo del fuego, o que representa el elemento fuego. Vemos la alquimia representada en el signo de Acuario, ¿no? El conocimiento profundo y trascendental. Y al tener alas significa que es un ser espiritual con el tercer ojo activo o desarrollado. Aquí es donde el mismo ser
deja de achacarle las situaciones a los demás y toma las situaciones en sus propias manos. Bien, luego de eso se produce la tan esperada y ansiada muerte del ego, donde se lleva a cabo la muerte de lo que no se necesita, que de hecho es una cosecha. Pero la muerte es una transformación, y por eso aquí hay un arco del triunfo en el plano espiritual con flores de loto. Eso también es representado en el de Raide, con una flor de loto como el estandarte de la muerte. Originalmente este traje es de color negro para significar que la muerte es algo desconocido para nosotros. Sin embargo, al final del camino hay una luz, que es la luz de la conciencia. Pues bien, en el marsellés lo interesante es que en este no tiene nombre, mira, solo aparece el número. El color azul sabemos que es el símbolo de la espiritualidad, mientras que en el egipcio recibe el nombre de la inmortalidad, porque lo único que nos separa de la conciencia inmortal que yo soy y que cada uno de nosotros somos, pues es precisamente nuestro ego, el concepto limitado de nuestro propio ser. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el discipulado, necesitamos consagrarnos a la fuente divina, necesitamos conectarnos al mundo espiritual, con los pies bien puestos en la tierra, pues eso simboliza la tierra, para descender la gracia divina y dar fruto aquí en el mundo material. El apóstol es una palabra que significa el testigo del mundo espiritual, y el que llega a seguir su sendero, que Jesús lo llamó el Vía Crucis o la vía de la cruz, por eso lo forma con sus pies. Y aquí vemos que con sus manos está formando un triángulo con el vértice hacia abajo para manifestar la gracia divina en el plano material. Bueno, esto tiene mucho de qué trabajarse, ya que en el marsellés, por ejemplo, esto representa el linaje materno y el linaje paterno, del cual yo estoy suspendido y recibo su gracia o sus problemas o sus tesoros, depende de mi conciencia. Sin embargo, este es un ser que está buscando la iluminación o alcanzando la iluminación, y por eso aparece esta corona de luz en la cabeza, como en los santos tradicionales católicos o los budas de la tradición tibetana. Una vez que ha logrado ese aspecto, pues puede pasar al siguiente nivel de alquimia y de transformación: la sublimación de la energía íntima o sexual por medio de la sabiduría y del ave fénix. Aquí está haciendo ese control y ese dominio, y se ve reflejado aquí a través del ave fénix y de algo que se llama el ave zancuda, que en realidad es como una serpiente con paticas. Esto representado en el de Raider y en el marsellés con el infinito. La persona que logra eso alcanza la conciencia infinita. Y es que el león también representa los rayos del sol, pero en la cabeza, que significa la iluminación. Ese es el proceso que se tiene aquí, llamado la persuasión o la fuerza. Ahora, en este estado, gracias a la alquimia, uno ya puede transmutar la retribución, es decir, hacer que su naturaleza inferior o animalesca, o lo que en el Apocalipsis recibe el nombre de la bestia, entonces decaiga para que surja y se eleve la naturaleza espiritual, aquí representada por Horus, y llegue a posicionarse por encima de la rueda de las infinitas reencarnaciones o la rueda del Sansara, representado en la Esfinge. Esa misma idea está aquí. Esta es la parte inferior y esta es la parte superior o realizada. Aquí tenemos los 4 evangelistas, que son San Juan, San Lucas, San Marcos y San Mateo. Los dije en ese orden, que es cómo se trabaja en el proceso alquímico. Bueno, espero que esta información te esté gustando y de esa forma puedas compartir esta información con todo aquel que quiera conocer o saber acerca del tarot. También que le des tu like o que le dejes los comentarios pertinentes a este video. Vamos a continuar. Una vez que se logra eso, pues el ser abandona el espejismo que se encuentra en el desierto de la materia. Abandona el espejismo de la ilusión y del maya para encontrar o encender su propia luz. Esto es lo que vemos en todos los tarots como tal. Y
Cuando eso sucede, el fuego de la conciencia o de la divinidad desciende para iluminarlo y guiar sus pasos. El ermitaño o el eremita es aquel que precisamente se aleja de las distracciones del mundo externo. Y como dice Jesús en Juan capítulo 17, protege a mis discípulos con el poder de tu nombre, el nombre que tú me has dado, porque ellos, aunque están en el mundo, ya no son del mundo. Y precisamente eso es lo que significa este proceso alquímico. Muy bien. Ahora llega el proceso de equilibrar las cadenas o el karma como tal, la justicia, ¿no? Porque todo lo que nos sucede, incluso aquello que nos parece injusto, pues obviamente es la precipitación de un karma creado con anterioridad. Puede ser en esta o en otra vida anterior. Pero para eso necesitamos sabiduría y por eso aquí en el tarot de Rider es representado con el rey Salomón. En el caso de el tarot egipcio, pues está representado con una mujer que representa la justicia de la Madre Divina. Y es que en la Cábala la justicia siempre actúa a través del lado femenino. Para no ir más lejos, está la Madre Naturaleza, que siempre regresa al hombre sus creaciones. Lo que nosotros conocemos como erupciones volcánicas, temblores, terremotos, inundaciones, pues es lo que la Madre Naturaleza no regresa por nuestro propio desequilibrio y abuso de la Madre Tierra. Entonces, la justicia siempre da lo que nos merecemos. Aquí tenemos la capacidad de equilibrar eso gracias a la sabiduría y de cortar las tendencias negativas o inconscientes para que no vuelva a suceder esa oscuridad en nuestra propia vida. Aquí lo vemos también en el tarot de Marsella representado por una mujer. Una vez que se logra eso, podremos tener el equilibrio y la transformación de nuestro propio cuerpo físico o el control sobre el mismo y es representado en el triunfo, es decir, el triunfo sobre la materia o sobre nuestro cuerpo físico. También tenemos que en el carro se nos recrea el aspecto de la auriga o del cochero, una imagen muy conocida, por ejemplo, como Krishna siendo el cochero de la auriga del propio Arjuna, o el cochero de Siddhartha Gautama, que después fue el Buda, y este cochero lo llevó a 4 revelaciones que lo inspiraron a buscar la iluminación. Las esfinges, cada una mirando en una dirección diferente, representa tanto lo negativo como lo positivo. Y eso significa que yo estoy donde estoy gracias a mis experiencias buenas y malas, aciertos y equivocaciones. No es que algo sea realmente malo, sino que gracias a eso, si sé aplicar la alquimia, pues eso me llevará a otro nivel de conciencia. Aquí vemos precisamente el sol o el dios Ra iluminando a este faraón o a este guerrero que sale con el poder de la palabra que es la espada y el báculo en su mano a ejercer ese poder y volar a otras dimensiones de realización. Aquí en el de Rider vemos que él abandona su reino para salir a buscar lo que le hace falta y el equilibrio está representado aquí en las alas y en la plomada, un símbolo masónico de hecho. Aquí nos damos cuenta en este marsellés que incluso parece que la parte del cuerpo de estos caballos no se nota bien. Y es que en la tradición cabalista se representa a través de algo que se llama los hipocampos, un caballo que se mueve en el medio acuático y por lo tanto representa el dominio de las emociones para que las emociones alteren la materia. Eso ya hoy en día está comprobado a través del proceso psicosomático y emocional para transformar nuestro cuerpo. Bueno, una vez logrado eso, nos encontramos de vuelta al paraíso, del cual nosotros fuimos sacados por nuestra propia indecisión o inconsciencia. En el egipcio pues aparece un hombre que no sabe qué mujer escoger. Una mujer va a ser la que le traerá la sabiduría y el conocimiento y otra la perdición. Solo el ángel del amor puede aniquilar la falsedad de la medusa y hacer que él coloque sus pies en el sendero. En el caso del de Rider nos damos cuenta aquí, el árbol del bien y del mal, y otro que está en flamas de fuego que es el árbol de la vida. Y si seguimos la conciencia del ángel, entonces retornaremos a ese paraíso. La misma idea está aquí representada en el Marsellés, donde él tiene que saber escoger entre dos opciones
una que representa su pasado inconsciente y otra que es su futuro que debe tomar consciente y amorosamente. Una vez que se supera la indecisión, logrará entonces hacer esa conexión con el mundo espiritual. En el egipcio recibe el nombre del jerarca, en el marsellés recibe el nombre del hierofante y el de Raider, el hierofante, y en el otro el papa, como autoridad espiritual y la representación del árbol de la vida en su báculo, tanto en el marsellés como en el de Raider. Bueno, eso solamente es un bosquejo de lo que vamos a ver mañana domingo a las 9 de la mañana en el Gran Seminario de Alquimia. También debo hacerle la aclaración que en el Seminario de Alquimia no voy a hablar nada de tarot. Eso simplemente es para ver qué tan grande es este conocimiento y aspecto alquímico. Mañana estaremos profundizando en la alquimia en la vida diaria, en la vida práctica y secretos de transformar las energías negativas, vicios o defectos que no nos dejan avanzar, que no nos dejan progresar. Y de hecho eso es lo que está simbolizado en los dos triángulos, la balanza que tiene aquí el jerarca, o en los dos monjes, que uno representa el bien y otro el mal. E incluso esos vicios y defectos que nos traicionan y que nos hacen caer se pueden alquimizar. Pues bien, aunque mañana no voy a hablar nada de tarot, sí les voy a dar las claves de los grandes maestros para llegar a producir la alquimia en mi vida. Y cuando uno logra llegar a transformar esas cosas negativas en nosotros, que está representado por la gota de mercurio aquí en el egipcio, entonces uno pasa a ser el dueño o el emperador de su propio mundo, donde tiene autoridad sobre su propio mundo y su propia aura, y donde ya puede sentarse en su trono. En realidad el que se ha sentado es el Cristo, la conciencia, la divinidad, con sabiduría o la agilidad de un felino, o con el resurgimiento del ave fénix o de un águila, como se representa entonces en el marsellés. Es cuando dice San Pablo, porque el que vive en mí o reina en mí es Cristo Jesús. Una vez que se ha logrado eso, tendrá el control de los elementos en la madre naturaleza, gracias al Espíritu Santo o al ave fénix, y aquí está representado precisamente en ese ambiente natural, en el de Raider, teniendo el control de los elementos de la naturaleza, incluso el conocimiento de las estrellas. Aquí es donde se presenta ese aspecto, ¿no? Por eso aparece como la Virgen de la Medalla Milagrosa, coronada de 12 estrellas, pero con el báculo de poder. Y aquí nos damos cuenta que ya el águila está en un lugar más, no a los pies del emperador, sino que ya está en el regazo, prácticamente en el útero, en el vientre de la emperatriz, en el marsellés. Pues bien, una vez logrado eso, el poder de la conciencia ha sido interiorizado y se pasa a ser la suma sacerdotisa, o cuando se ha rescatado el poder del alma. Se tiene la Torá o la ley divina interiorizada o se conoce sus misterios. Aquí está la Torá representado en estos libros. La unificación con la fuente representado en la cruz egipcia y el perfecto equilibrio entre el bien y el mal, porque se está por encima de ese concepto y se habrá entrado en el mundo espiritual. Y finalmente, se tiene la maestría de sí mismo y por eso se llama el mago. El mago es el que maneja todos los elementos a su voluntad. Es una forma de decirlo, porque en realidad el mago lo que está haciendo es la voluntad de Dios aquí en la tierra. Ese es el símbolo de las manos, una mano arriba y otra mano abajo. Y maneja el elemento del agua, mírenlo, aquí está, el elemento del fuego en el báculo, y de hecho es algo que trasciende lo natural, porque aquí aparece un dedo de más. Y también aparece el elemento del aire representado en la espada y de la mente. Y por último, pues el elemento tierra representado en el pantáculo o en la moneda que sostiene el mago en su mano. Se habrá unificado al infinito y esa unificación con el infinito hace que el poder de Dios se manifieste en su vida y se ordene todo en forma perfecta en su experiencia de la tercera dimensión, teniendo el poder de la transmutación alquímica representada en el ave ibis de la tradición egipcia. Pues bien, este ha sido el recorrido alquímico y esta es la invitación
para que nos veamos mañana. Mañana 4 de febrero nos vamos a ver en este seminario de 4 horas. Les va a encantar, les tengo citas bíblicas, les tengo una información realmente maravillosa que si se practica realmente traerá otra conciencia y beneficio a nuestra vida. Te agradezco que hayas visto este video hasta el final. Nos vemos en el seminario de Alquimia, la ciencia de la autotransformación. Un feliz día. Bendiciones.